Jerusalén estaba bajo el imperio romano, por ende, la gente, todos los que estaban bajo el imperio romano se tenían que mover desde sus ciudades con toda la incomodidad que se implicaba, ¿no es cierto?, ahí empadronarse y anotarse. Entonces algunos se movían, ¿no es cierto?, no había autos, no había vehículos, sino que se movían con burritos, a pie, caminando o en lo que podían, se movían de un lado para otro. Era una complicación, ¿no es cierto?, era un lío. Pero más que lío todavía era para José y para María. ¿Por qué? Porque José estaba desposado con María, su esposa, y María estaba grandemente embarazada. Estaba a punto de dar a luz María, ¿no es cierto? Y ellos tenían que transitar la aldea de donde ellos estaban, en Galilea, estaba a 90 kilómetros de donde ellos tenían que empadronarse, que era en Belén. En esos tiempos, ya te digo, no había autos, entonces ellos lo que hacían era normalmente ir en caravanas. Y las caravanas, cuando van ligero, tardaban alrededor de un día viajando lo más ligero que podían. Cuando iban más lentos, o cuando la gente iba a pie o a paso de hombre, podía llegar a tardar hasta 3 días caminando o a paso de hombre. Lo que se cree que José y María no lo hicieron en un día. Es muy probable que lo hayan hecho en alrededor de 3 días. Porque imagínense que José iba con su esposa embarazada y no podía apurar el paso. Es muy probable que ellos hayan ido a paso de hombre, que como lo dibujan en los cuadros, cuando usted vea la historia de José y de María, va a ver que María va sentada en un burrito, como se movían aquellos días, y que José iba guiando el burro, ¿no es cierto?, a paso de hombre por aquellos caminos escarpados, donde había montañas, donde había piedras, donde era difícil cruzar, ¿no es cierto?, y ellos iban en ese tramo. Lo más probable es que hayan viajado solos. ¿Por qué? Porque cuando se unían a alguna caravana o a alguien que estaba viajando, ellos, como iban más lentos, eran quedados atrás. La caravana no se podía detener por ellos, o sea que probablemente ellos viajaron casi la mayor del tiempo cruzándose con caravanas, pero viajando solos. Y con problemas, durmiendo, ya te digo, 3 noches, tal vez en algún momento a la intemperie, en algún lugar donde le daban casa, o en algún lugar donde podían. Pues ellos tuvieron que moverse desde Galilea hasta Belén. Y eso les llevó una travesía tremenda. Y seguramente fue una incomodidad, seguramente que José y María estaban requete enojados con Augusto César, que era este tipo loco, y de allá del gobierno le están firmando decretos y nos moviliza a nosotros. Su mujer a punto de dar a luz. De milagro nos da a luz María en el camino. Y nunca mejor dicho, porque es un milagro, porque Dios estaba deteniendo el tiempo y estaba esperando el momento justo. Y es así que cuando ellos llegan a Belén, ¿no es cierto?, ellos hacen toda esa travesía, llegan bien a Belén, pero cansados, agotados. Y justamente Belén era chiquito. Y como llegan últimos, Belén estaba llena. La ciudad de Belén estaba llena. No había un solo lugar, porque había mucha gente que había sido movilizada para empadronarse. ¿Y quiénes llegaron últimos? María y José. Por eso es que no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en la casa. A tal punto no había lugar que el único lugar que dijeron, vamos a meterlos en un establo. Y María y José quedan esa noche en un establo. Pero lo que yo te quiero decir es que aunque ellos no sabían, los datos extrabíblicos hablan de que José y María llegan re mal ese día a Belén. Los datos extrabíblicos dicen que hasta José lloró con María, ¿no es cierto?, estaban tristes, estaban re mal, re cansados, agotados. María estaba a punto de dar a luz, nadie tenía misericordia de ellos y no sabían lo que iba a suceder. Y así llegan a Belén ellos, llegan en ese momento. Y con el temor y el temblor de que María no dé a luz en el medio del camino. Y encima cuando llegan a ese lugar, llegan en el momento justo, ni más ni menos, el que no hay lugar para ellos en ninguna parte en la ciudad. Ahora, lo primero que yo le quiero decir en esta noche, que ellos estaban enojados seguramente con Augusto César, y Augusto César decía, yo soy el Señor que gobierno sobre estas tierras, yo mando que se haga este edicto, y ellos estaban seguramente en su palacio, desde ahí gobernando, pero sobre Augusto César había alguien más grande, y sobre alguien más grande siempre hay alguien más grande, y sobre todos los señores está Dios. ¿Cuándo dicen amén? Y aunque Augusto César gobernaba, Dios era Señor aún de Augusto César. Y Augusto César firmó el decreto y dijo, yo soy el Señor de toda esta tierra y hago el decreto para que todos se movilicen. El que movía la mano de Augusto César no era Augusto César, sino que era Dios gobernando desde el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Porque había un propósito divino, había un mover divino. Esos días Dios estaba comenzando a activar el engranaje divino profético de lo que se había profetizado 500 años antes, donde el rey debía nacer
el rey Mesías, el Jesús el Mesías, debía nacer en Belén de Judá. Entonces, la única forma de que José y María vivían lejos, la única forma de que José y María se muevan hacia Belén sería que una fuerza mayor o que algo muy complicado los mueva hacia Belén. Y Dios utilizó la mano de Augusto César para que el emperador romano dictaminara que ellos se movieran hacia Belén. Pero no era la mano de Augusto César, era la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En estos tiempos, cuando usted ve que los gobiernos se enloquecen, que los países, que los gobernantes, yo soy más poderoso, y el otro dice yo soy más poderoso, y ponen misiles, y ponen bombas, y si yo gobierno, usted sepa que sobre esos gobernantes el mayor que gobierna es Dios. Y aunque ellos muevan su mano, y muevan todo lo que quieran, Dios está manejando los destinos del mundo. ¿Cuántos dicen amén? A veces vamos a sufrir. Yo creo que José y María no entendían eso. Obviamente que ellos estaban sufriendo, ellos estaban pasando esa lucha. Yo te digo, 3 días de camino, con una mujer a punto de dar a luz. Imagínense, nuestros hermanos ahora están acá en Curuzú, a 100 kilómetros, más o menos la misma distancia, pero se fueron en auto, hay complicaciones. Imagínense ir a lomo de burro, ir caminando, con todo lo que eso implicaba, todas las luchas. Yo creo que ellos sufrieron, pero a pesar del sufrimiento, nosotros tenemos que entender que a veces pasamos luchas, a veces pasamos pruebas, pero tenemos que entender que aún en nuestro sufrimiento, aún en lo que no entendemos, aún en las luchas, aún en las pruebas, Dios sigue gobernando. Dios está en control, Dios está en dominio. Y aunque no entendamos lo que Dios está haciendo, nosotros digamos, ay, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y Dios te dice, confía en mí, que yo te estoy llevando hacia mi propósito divino. ¿Hay alguien que diga amén en esta noche? Por eso es que José y María debían confiar en el propósito divino. Y ese propósito divino los cubrió. No iba a permitir que nada malo les pase en el camino. Sí iban a sufrir, sí iban a tener lucha, pero los niños no iban a ser en el camino. Nadie les iba a hacer daño. Y iban a llegar al destino. Oye, no llegamos tarde. Y Dios dice, no, llegaron justo a tiempo para cumplir el propósito que ellos tenían con sus vidas.